Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Hoy vamos a hablar sobre Demócrito. ¿Y quién fue este personaje? Bueno, Demócrito nació en el año 460 y murió en el año 370 a.C. Fue un filósofo griego también conocido como el filósofo que se ríe o el filósofo risueño, porque siempre estaba alegre y le gustaba ver el lado cómico de la vida. Algunos de sus principales aportes a la filosofía y a la ciencia son el atomismo, la antropología e importantes conocimientos de astronomía. También decir y agregar que a pesar de haber sido contemporáneo a Sócrates, la línea de pensamiento de Demócrito se ubica en el periodo presocrático, puesto que su enfoque filosófico se asemejaba más al de los pensadores presocráticos que al de Sócrates y Platón. Continuemos hablando un poco más sobre Demócrito, particularmente sobre su pensamiento. Bueno, para comenzar debemos decir que en cuanto al pensamiento de Demócrito, para él, todo lo que existía en la naturaleza era el resultado de una combinación de átomos y vacío. Es decir, afirmaba que los átomos se movían de una forma natural y que durante su movimiento se producían choques entre sí y se combinan cuando sus formas y demás características lo permitían. También pensaba que dentro del universo, las colisiones entre átomos eran los encargados de la formación de una especie de torbellinos y que a partir de estos enormes torbellinos se generaban los diferentes mundos que existían en el universo. Otra característica de su pensamiento es que aseguraba que todos los seres vivos se desarrollan a partir del cieno primitivo que resultaba por los efectos del calor, que el fuego se encontraba estrechamente relacionado con la vida y que los átomos del fuego y los del alma son de naturaleza muy parecida, con la única diferencia de ser más pequeños y redondeados que los demás. La última característica que haremos mención en cuanto a su pensamiento tiene que ver con la ética. Su ética se basó en el equilibrio interior que se conseguía a través del control de las pasiones por medio del conocimiento y la prudencia. Continuemos hablando sobre Demócrito, particularmente sobre su teoría atómica. Bueno, para comenzar debemos decir que Demócrito fue la persona que logró desarrollar la teoría atómica que había sido promulgada por Leucipo tiempo atrás. Esta teoría decía que no podía existir una división ad infinitum, es decir, infinitivamente de las cosas, por la naturaleza infinita que tenían los átomos. También decir que aseguró que era prácticamente imposible determinar el origen del tiempo, así como la eternidad de la naturaleza, del vacío espacial y el movimiento. Esta teoría atómica ha sido la revolución más grande del mundo en la antigüedad, pues fue el adelanto para la física cuántica actual. Por último, decir que según su teoría, los átomos siempre habían existido bajo un movimiento consustancial. Estos átomos se movían en línea recta, pero debido a algunas causas mecánicas, salían de la trayectoria normal, produciendo choques entre ellos. Los átomos que eran desviados provocaban una agregación de los mismos, dando forma de esta manera a los objetos que nos rodeaban. Continuemos hablando un poco más sobre Demócrito, particularmente sobre los aportes que se suelen mencionar. Comenzando con sus estudios en geometría. Bueno, sin duda alguna, Demócrito es mayormente conocido por su teoría atomista, pero eso no fue lo único que él aportó a la ciencia. Sus estudios en geometría fueron de hecho lo que más enseñó a sus discípulos. También decir y agregar que en la época de Demócrito, muchos pensadores consideraban que la geometría y la aritmética ayudaban a darle explicación a muchos hechos y situaciones. Demócrito llegó a dar características de figuras geométricas a elementos como el olor o el sabor, pues asociaba algunas formas con ciertos elementos. Otro aporte fue la teoría de la emisión. Bueno, uno de los primeros pensadores enfocados en tratar de comprender los hechos basándose en causas físicas fue Demócrito. Le dio especial importancia a la materia, a los átomos y a la composición de estos. También decir que a diferencia de otros filósofos, él dejó lo sobrenatural de lado. Decía que todo tiene una explicación realista, científica y física. También decir que uno de los fenómenos que estudió fue la luz y su naturaleza corpuscular.
propuso la teoría de la emisión, la cual expresa que los objetos proyectan ciertas partículas que son captadas por los ojos, logrando la visión. Esta teoría se la atribuye a Newton, que fue quien la expuso muchos siglos después. Otro aporte que mencionaremos tiene que ver con la ética de Demócrito. Bueno, la finalidad de la ética de Demócrito estaba basada en el equilibrio interno, la tranquilidad de ánimo, la cual se encuentra por el control de las pasiones, por el saber y lo que significa ser prudente. Esto no se logra a través de deleites, sino por la ausencia de miedo. También decir que según Demócrito, lo que debe buscar todo individuo es la tranquilidad del espíritu, más que en el placer. Pero no solo eso, sino también en la correcta discriminación de los placeres para alcanzar la verdadera felicidad, pues esto debe elegirse y el dolor debe evitarse. A él se le atribuye la frase: el hombre valiente es aquel que vence no solo a sus enemigos, sino a sus placeres. Por último, mencionaremos nuevamente el modelo atómico. Bueno, su modelo atómico busca explicar la estructura y la representación de los átomos y su comportamiento por medio de razonamientos lógicos y principios filosóficos. Por último, decir respecto a su modelo es que nos decía que los átomos eran eternos, indivisibles, homogéneos, invisibles, que se diferenciaban por su forma y su tamaño, y que las propiedades que la materia tenía podían cambiar de acuerdo con el tipo de agrupamiento de las cosas. Su modelo decía que por los remolinos atómicos se formaban los objetos y los seres vivos. Bueno, esto es todo por hoy. Como siempre les decimos, chequeen los videos de nuestro canal que seguramente les serán de utilidad. ¡Hasta la próxima!